Buenos días, mi nombre es Joaquín Susmoza, pues para los que no me conozcáis, soy pediatra ahora mismo en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena, soy el coordinador de la puerta de urgencias de pediatría. Y bueno, pues me pareció interesante exponer esta charla porque los padres de niños con discapacidad, porque al fin y al cabo nuestras enfermedades raras siempre conllevan cierto grado de discapacidad, aunque sea solamente administrativo, pero me parecía bastante ilustrativo y bastante interesante dar esta charla porque estos padres, como nosotros, pues somos los grandes olvidados del duelo. Es decir, cuando he ido a varias reuniones del duelo, porque era algo que en mi época, cuando trabajaba como intensivista, pues me interesaba bastante, y veía que el duelo de los padres que no tenían ese hijo que esperaban, pues era el gran olvidado, porque siempre se hablaba de muerte, de pérdida, y realmente lo que sufrimos los padres que tenemos un niño así no deja de ser una pérdida, al menos en los primeros momentos, como iremos viendo en la charla. Esta charla la di en las Jornadas Nacionales de Duelo hace un año y la verdad es que gustó bastante por eso, porque introducía un concepto bastante novedoso en lo que a duelo. ¿Por qué le he llamado así la charla? Duelo oculto, lo observado frente a lo esperado. Pues, a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, en medicina utilizamos mucho lo que se llaman los ratios observados frente a esperados. ¿De acuerdo? ¿Para qué la utilizamos? Pues vamos comparando mediciones que obtenemos en nuestros pacientes con lo que sería lo normal para este paciente. Van variando según lo que se vaya esperando del individuo, es decir, qué expectativas tenemos. Si nosotros tenemos una expectativa de que algo crezca mucho y no crece tanto, ese hiato, esa diferencia entre lo que observo y lo que esperaba, pues la verdad es que lo que va a, digamos, marcar un poquito el pronóstico y la aceptación de esta enfermedad. Un ejemplo, como veis aquí en esta resonancia magnética fetal, pues es el volumen pulmonar, que lo medimos mediante resonancia en los casos de hernia diafragmática, que es cuando el intestino pasa dentro del tórax y hace que el pulmón no se vaya desarrollando. Entonces medimos cuánto tiene de pulmón, lo comparamos con lo que tendría que medir y en función de eso nos da una gravedad. Un ejemplo así un poquito más mundano, por así decirlo, es cuando vosotros vais al McDonald's. ¿De acuerdo? Habéis visto un anuncio de McDonald's, habéis visto una Big Mac que os parece tremendamente apetitosa. Veis esos dos filetes de carne jugosa con ese quesito cheddar que está cayendo por ahí delante, esa lechuga que está cortada al milímetro y parece que está diciendo cómeme, y esas semillas de sésamo que parecen que están puestas ahí una a una para que esté todo en su sitio. Tú llegas a tu McDonald's, vuelves a ver el anuncio que hay encima de la cajera y dices, joder, si es que esto yo es lo que estaba deseando toda mi vida, comerme un Big Mac. No he venido nunca al McDonald's, pero es que me voy a comer el Big Mac porque parece que es lo mejor que tienen. Pues tú llegas, tú pides tu Big Mac y de repente te das cuenta de lo que te están sirviendo, pues no es eso. De repente te encuentras con algo como esto. ¿De acuerdo? Fijaos que incluso la foto está hecha desde el ángulo más atractivo, por así decirlo, de la hamburguesa. Te encuentras con algo que sí, que es verdad que lleva sus dos filetes de carne, uno prácticamente desaparecido, que la lechuga parece que la han recogido de cualquier cuneta y la han echado ahí a capazos, el queso más bien churretoso, y dices, joder, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Al final, tú has pagado, tú te has llevado tu Big Mac y al final te lo terminas comiendo. Y en el último bocado dices, pues oye, mira, pues no estaba tan mala la cosa, ¿eh? La verdad es que a pesar de lo feo que era pues me ha gustado el Big Mac. Y al final, pues terminas volviendo probablemente a por más Big Mac. Pues esto es lo que nos pasa un poquito a los padres de niños con discapacidad. Y es que al principio, pues pensamos que nuestro hijo va a ser de una manera y luego va a ser de otra totalmente distinta. ¿Qué nos pasa durante el embarazo? Bueno, hay un proceso de idealización de todo el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, todos interpretamos como el embarazo como una cosa buena. Ya sabéis muchas veces que durante el embarazo también hay enfermedades que nos afectan, pero todos interpretamos el embarazo como me van a hacer mis amigas el baby shower, mi marido va a coger y va a poner la cuna, va a montar todo, y esto como todo muy bonito. Todos tenemos esa necesidad de tener un bebé sano. Nadie se queda embarazado para tener un hijo con discapacidad. Nadie dice, pues me voy a quedar embarazado a ver si tengo un niño con un síndrome de Down. Venga, vamos a probarlo. No. Y necesitamos crear, necesitamos ver que lo que nosotros producimos es algo bueno, algo que va a estar en el mundo y que se va a valer por sí mismo. Y no solo eso, sino que además necesitamos proyectarnos un poquito en nuestros hijos. Necesitamos ver que lo que nosotros no hemos hecho lo pueden hacer nuestros hijos por las circunstancias personales que nosotros hayamos tenido.
¿Qué pasa cuando nos comunican que nuestro hijo tiene una discapacidad? Pues va a ser muy distinto según el momento en el cual nos enteremos, ¿no? Va a haber pues, uno de los primeros casos, pues van a ser que los padres desde el primer momento, cuando se empiezan a hacer las ecografías, se hacen pruebas diagnósticas, se confirma que el niño tiene esa deficiencia y esos padres van a sufrir durante todo el embarazo un proceso de búsqueda de información, lo más probable tutorizada, por así decirlo, tanto por los ginecólogos como muchas veces por los pediatras, y van a ir creándose unas expectativas realistas y va a haber una mayor aceptación cuando ese niño nace. ¿Qué pasa cuando eso no lo conocemos? Cuando de repente o bien nos informan al nacer que el niño tiene cualquier discapacidad o lo que es todavía más duro, como pasa en algunos síndromes, que tenemos un periodo libre de síntomas, incluso de 6 meses, como puede pasar en el síndrome de Rett, y de repente el niño empieza a involucionar y nos vamos enterando de cosas que no nos van gustando. Pues no tenemos tiempo de fabricar una imagen realista de nuestro hijo y eso va a tener un mayor impacto emocional en nosotros. Bueno, tengo que decir que esta charla la doy como pediatra y como padre, con lo cual algunas veces hablaré en primera persona y otras veces hablaré en primera persona, en segunda persona en plural, o sea que tranqui, pero no liaron mucho. ¿Qué papel tenemos que tener nosotros como profesionales? Pues lo primero de todo es hay una necesidad de calibrar la cantidad y la calidad de información. Tenemos que ver que los padres en un momento determinado no pueden procesar toda la información. No me interesa, y esto lo vivís todos, ahora mismo todos los padres de la asociación que ya tenéis niños adolescentes, probablemente en un primer momento, si hubieran hablado de las necesidades de vuestro hijo adolescente, pues no le habríais hecho caso al médico. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que teníais era un bebé, un recién nacido con un Beck-Wiedemann y había que atajar los problemas que se presentan al principio, pues como la macroglosia, la hipoglucemia y todo eso. Además, la calidad es muy importante. ¿Por qué? Porque va a influir en la identificación de necesidades. Es decir, de nada nos sirve que nos hablen de que nuestro hijo en la edad adolescente va a tener un TDAH y nosotros vamos a estar pensando en el TDAH cuando realmente lo que más importa, por ejemplo, pueden ser la macroglosia que tenga en un primer momento con las dificultades de alimentación. Es muy importante que se sepa dar a los padres las herramientas desde un primer momento para que identifiquen las necesidades que va a tener su hijo o su hija. Otra cosa que siempre le he dicho mucho a mis compañeros de UCI es que todos los días no podemos estar hablando del mal pronóstico o de los problemas que tienen nuestros hijos. ¿De acuerdo? Es muy importante de vez en cuando decirle a un padre lo bonito que está su hijo, el peso que ha cogido, la evolución positiva que ha tenido, porque si siempre estamos en lo negativo, al final quienes estamos tirando hacia abajo de esos padres somos los profesionales. Y una cosa también muy importante, es intentar desde el primer momento implicar a los dos progenitores en el cuidado de este niño. Es verdad que si damos información desde un primer momento solamente a un progenitor, pues el otro a lo mejor se siente desplazado y no entra a formar parte del cuidado del niño como debiera. ¿Cómo va a afectar lo que nosotros, los profesionales, vamos a decir a los padres? Pues va a depender de diversos factores. Lógicamente, el nivel socioeconómico influye mucho. ¿Por qué? Porque ese nivel socioeconómico va a hacer que esos padres tengan probablemente más recursos. No siempre, pero siempre es más fácil, ya lo sabéis vosotros, que pues atención temprana, logopedas, todo esto, muchas veces corren de nuestro cargo y las comunidades autónomas no lo sufragan. Entonces, cuanto más nivel socioeconómico tengamos, más sabemos dónde buscar y más podemos darle a nuestros hijos. El soporte familiar que tengan es importante, no es lo mismo ser madre o madre soltera, no es lo mismo no tener familia en el resto de la casa, porque es muy importante. Por supuesto, no va a ser lo mismo si hemos tenido otro hijo con discapacidad o algún familiar con discapacidad. Las expectativas, pues, ¿qué os queréis que os diga? Pues no es lo mismo alguien que haya hecho 7 fecundaciones in vitro y a la 7ª le salga un niño con discapacidad, porque las expectativas de esa persona son altísimas. Si bien todos los embarazos son unas expectativas muy altas, pues los que hemos sufrido el tema de la fecundación in vitro, además con ansiedad, nuestras expectativas de tener un hijo sano eran brutales y el golpe es un mazazo tremendo. Y por supuesto, como no, la personalidad de cada uno. ¿Qué nos va a pasar a los padres? ¿No? Y ya empiezo a hablar un poco en primera persona. ¿Qué nos va a pasar? Pues en el primer momento nos vamos a paralizar. Nos vamos a paralizar, vamos a buscar una caja donde encerrarnos. ¿Para qué? Pues para elaborar unos mecanismos de defensa que
atenúen el daño que me está haciendo este profesional que me está hablando de la discapacidad de mi hijo. No quiero saber absolutamente nada. Y de hecho, muchas veces los profesionales, cuando hablamos con estos padres, lo dicen, ¿no? Dicen, parece como cuando le hablo a un animal que te mira, parece que te está escuchando, pero no te está entendiendo absolutamente nada de lo que le dices, pero porque no, ni puede ni quiere entender absolutamente nada de lo que le dices. Y todo esto que da lugar a una fase de duelo que tenemos que ir elaborando. Esto ahora ya no se llaman fases de duelo, se llama trabajo de duelo, porque llamarlo trabajo de duelo implica una actitud activa por parte de los padres. Es decir, esto no es algo pasivo que nosotros nos dejemos hacer y que vaya yendo todo por inercia. Muchas veces estas fases no pasamos de una a otra si no trabajamos en ellas. La primera fase que podemos identificar en los padres es una fase de pues, un poco de confusión, de desconcierto, una fase de búsqueda de información que, como he dicho antes, hay que tutorizarla por parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque hoy, por suerte o por desgracia, la información la tenemos todos. Estamos todos en Internet, podemos buscar en todo, pero en Internet, como yo digo muchas veces, escribo hasta yo, con lo cual puedes encontrar cualquier cosa que no te dé una información veraz. Los padres, además, en todo esto, de repente empezamos a ver que a nuestro hijo pues lo ven masilofacial, no ve el neuropediatra, lo ve el endocrino, a veces el oncólogo, viene también la genetista. Digo la genetista porque en mi hospital eran mujeres solamente. Y tenemos una dificultad tremenda porque, claro, cada uno te habla de lo suyo. Mire, yo he venido aquí, esto es como umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues esto igual. Yo he venido aquí a hablar del onfalocele, he venido aquí a hablar de la macroglosia y no somos incapaces los padres en este momento de confusión de integrar absolutamente todo lo que nos están diciendo. Por lo tanto, es primordial el médico coordinador. Es decir, hay un médico que tiene que fabricar una pelota de información que sea totalmente digerible por los padres. Como ya he dicho antes, hacer que ese padre identifique muy bien lo que son las necesidades prioritarias de su hijo. ¿Vale? Y, por supuesto, como ya he dicho antes, no podemos estar siempre de manera negativa. ¿Por qué? Porque cualquier información, tanto en positivo como en negativo, puede inclinar la balanza hacia un compromiso o bien una renuncia total de los padres. La siguiente fase en la cual pasaríamos pues, sería la negación. La negación es que, bueno, nos han dado ese mazazo, hemos elaborado nuestros mecanismos de defensa y negamos directamente la enfermedad. Es decir, se han tenido que equivocar. Esto no se puede repetir la prueba. No podemos volver a ver cómo está el IC1, el IC2, a ver aquí, porque igual han tenido un error de laboratorio. Y no solo eso, sino que además es peligroso si afecta al cuidador principal, porque ese cuidador principal va a ser el que se va a encargar de toda la estimulación, todo lo que realmente importa para nuestro hijo. Y si lo afecta y lo niega, no va a dar los cuidados que realmente necesita nuestro hijo en una época súper crítica de la vida, una época en la cual la plasticidad neuronal nos puede llevar a mejorar o por lo menos paliar un poquito lo que serían los efectos finales de la enfermedad. Y, por supuesto, dependiendo de los factores que teníamos antes y sobre todo aquí ya sí de la personalidad, pues no todos los miembros de la familia lo van a experimentar igual. Cuando hemos pasado nuestra fase de regateo y ya somos conscientes nuestra fase de negación y ya somos conscientes de que nuestro hijo tiene una discapacidad, vamos a intentar regatear. O sea, vamos a intentar minimizar de manera, pues digamos, poco coherente el impacto que va a tener la enfermedad en nuestra vida y en la vida de nuestro hijo. Vamos a establecer pactos, intentamos con los médicos o bien si tenemos creencias con lo espiritual. Si pongo una vela todos los días a San Tadeo, pues seguramente la lengua regrese y no va a haber que operarlo. Intentamos buscar ayuda donde no tenemos que buscarla. ¿Por qué? Porque los progenitores nos vamos a creer capaces de evitar la discapacidad de nuestro hijo. No somos conscientes de que va a llevar un proceso que podemos minimizar con un trabajo activo, pero no quitarlo totalmente. Nadie va a quitar la enfermedad de nuestro hijo, porque eso está ahí. Y esta creencia de la capacidad de quitar la enfermedad de nuestro hijo, cuando no observamos a la larga unos resultados esperados, nos van a llevar a una fase total de depresión y de aislamiento. ¿De acuerdo? Vemos que, a pesar de todos los pactos que nosotros hemos establecido, nuestro hijo pues sigue su curso y eso nos lleva a generar una renuncia. Una renuncia de, bueno, ya veo que mi hijo tiene una discapacidad, va a estar lo peor del mundo y nos lleva a aislarlo un poquito. Nos aislamos del resto de la sociedad, no queremos ver
en un primer momento, sobre todo cuando la discapacidad es importante, nos lleva un poquito a buscar la soledad hasta que nosotros empezamos a querer ya ver otras personas con niños que no tienen discapacidad. Y esto es una fase muy peligrosa si no sabemos salir de ella. Toda esta renuncia, toda esta dejación, por así de funciones, pues nos lleva a una fase de culpabilidad y de vergüenza. En esta fase, pues bueno, va a depender mucho de las asociaciones internas porque vamos a empezar a darle muchas vueltas acerca de lo que ha pasado del embarazo, pues si no hubiéramos buscado tanto el hijo y no nos hubiéramos sometido a tantos tratamientos de fecundación in vitro, pues esto no habría pasado, o yo qué sé, si no hubiera salido a correr todos los días, pues mi hijo no habría tenido esto. No sé, tonterías a veces que se nos montan en la cabeza y que hay que saber despejar. Además, toda esta renuncia, todo este pesimismo, ¿no?, nos lleva a una sensación de abandonar las necesidades del menor, lo cual nos crea todavía más sentimiento de culpabilidad porque sabemos que con esta depresión que tenemos, pues lo estamos dando un poco de lado. Y en ocasiones, ya digo, en casos más graves, no en nuestro caso como asociación, pues porque nuestros hijos, al fin y al cabo, van bien y no tienen por qué tener una discapacidad mayor, pero en ocasiones incluso aparecen deseos de muerte del menor. Entonces, imaginaos cómo podemos sentirnos un padre cuando identificamos a nuestro hijo como un problema en vez de nuestro hijo. A veces incluso podemos eso. Y yo muchas veces cuando trabajaba en la UCI se lo decía a los padres. O sea, no os sintáis culpables de pensar que se tiene que morir vuestro hijo. Es que pasa. Es que pasa. Es algo lícito y es algo que se pasará. Con el tiempo se pasará. Pero a veces esto es que tenemos que estar muy encima los profesionales de esta fase. Y ya llega un momento en el cual de repente pues caemos un poquito del guindo, empezamos a remontar, pero remontamos como un sprint. O sea, es una remontada brutal. Pasamos a una fase de hiperactividad. Entonces pasamos de no hacer nada a hacer mucho. Y es una fase igual de peligrosa que las anteriores. Es decir, venga, vamos a ver, mi hijo tiene de 8 a 9 logopeda, de 10 a 11 tiene fisioterapia, de 11 a 12 lo voy a llevar a piscina porque me han dicho que es buena, de natación adaptada, y después lo voy a llevar a Padoman. Por la tarde tiene el Doman y luego lo voy a llevar a no sé qué, y luego a no sé cuánto. Y entonces los padres lo que nos convertimos, en vez de en padres, es en taxistas. Y eso es muy peligroso, porque tan peligroso es la hipoestimulación, es decir, lo que estábamos haciendo antes, como la hiperestimulación, porque lo que no tenemos que olvidar es que nuestros hijos son niños y tienen que tener tiempo. ¿Para qué? Para ser niños, aunque tengan una discapacidad severa, pero tienen su derecho a descansar. Y por eso también el profesional es necesario tutelar a los padres y decirles, mira, si te quieres equivocar, equivócate, vete al Padovan, vete al Doman, vete a yo qué sé, a Montessori, a ver si te va bien. Pero si tú ves que en un determinado momento no le va bien al crío, no le notas ninguna mejoría y encima te están cobrando 600 euros por semana, pues a lo mejor tienes que dar una vuelta y decir, pues mira, no es tan necesario esto que estoy haciendo. Y mientras tanto, después de todas estas fases, ¿no?, el padre va abandonando, el padre y la madre van abandonando las funciones como progenitores. Volvemos a lo mismo, somos taxistas, somos médicos, somos enfermeros de nuestros hijos, pero no somos padres. Y si tenemos otro hijo, incluso le prestamos menos atención que a nuestro hijo con discapacidad. Y no solo eso, sino que nos abandonamos totalmente. Dejamos de trabajar, pedimos reducciones de jornada para dedicarnos a nuestros hijos. Como ya he dicho, eliminamos la vida social. No queremos ver a nadie que no tenga otro hijo, que tenga los mismos problemas, o peores incluso que el nuestro, para poder sentirnos medianamente bien. Desaparece nuestro tiempo libre, no nos dedicamos nada a nosotros. Y pues si hacemos deporte, pues no hacemos deporte, nos abandonamos totalmente, no nos afeitamos, ya digo, nos dejamos barba como yo, no hay tiempo absolutamente. Y todo esto, ¿a quién le echamos la culpa de todo esto? A nuestro hijo. Llega un momento que inconscientemente identificamos el problema en nuestro hijo. Nuestro hijo ha sido el que ha hecho que yo, que era tan feliz, que viajaba todos los años a Tailandia a pasar allí 2 meses con mi mujer, tranquilamente he dejado de ir a Tailandia. ¿Por qué? Porque tengo a mi hijo con discapacidad. Y esto genera una sensación de rechazo. Nos vamos agotando, nadie cuida al cuidador, nadie cuida al cuidador. No dormimos, con lo cual hay un aumento de consumo de fármacos, nos genera ansiedad. A veces sobreprotegemos porque tenemos una preocupación excesiva, ya como hemos dicho, dejamos el trabajo y además nos jode que nos venga el abuelo, la abuela, el tío, la tía a expresar pena por nuestro hijo.
O sea, yo no quiero dar pena, ¿no? Pero en parte sí, pero en parte cuando vienen a decírmelo, pues me fastidia que vengan y, ay, qué pobre tico, no, pobre tico. Estamos en un estado que es ni contigo ni sin ti. Y por último, afortunadamente, después de todo esto que era, parece tan malo, aparece una última fase, que es la fase de consolidación, que es donde la imagen esperada converge junto con la observada. Es decir, ya nos generamos una etapa de expectativas realistas, trabajo eficaz, eso es muy importante. Es decir, ¿de qué me vale pensar que mi hijo o mi hija puede hablar si de repente lo tengo con una traqueotomía y con una gastrostomía? Pues eso no es realista. Lo que tenemos que trabajar es con lo que tenemos en esta fase es muy importante eso. Vamos a aceptar a nuestro hijo, lo vamos a poner en valor. ¿Qué es poner en valor? Es decir, yo tengo a mi hija Julia, que es un desastre, es una tía hiperactiva, tiene su parálisis cerebral, pero no quiero que me den otro niño, ni que ande más rápido, ni que corra más, ni que hable. Yo quiero a mi hija. Ya no me la cambien, por favor, porque la quiero. Y poco a poco nosotros vamos a ir recuperando nuestra identidad como cuidadores. Fijaos, esta curva está sacada del Paint, de lo que sería el Paint en Windows, ¿de acuerdo? Una curva que he hecho yo así, con una línea. Y esto es básicamente la montaña rusa de emociones que tenemos. Y lo que vengo a deciros es que fijaos que la normalidad prácticamente se alcanza al final, evidentemente, pero no está al mismo nivel de donde partimos. Es decir, yo llego a una normalidad que no es la normalidad del resto de gente, es mi normalidad. Yo sé lo que yo puedo hacer con mi hijo que tiene una discapacidad. No me pidáis más. Yo sé en qué liga juego, que para mí es la mayor, pero no me pidáis que haga más. Yo quiero hacer lo que puedo hacer con mi hijo. Entonces, tener un hijo con discapacidad básicamente es un viaje bastante largo y que necesita de tiempo. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. No sabemos porque, como ya hemos visto, depende de muchos factores y depende de cómo los padres vayan elaborando y trabajando ese duelo. Recalcar que los profesionales pues tenemos que cuidar a los cuidadores, porque muchas veces miramos atrás, con los cuidadores miramos atrás con agotamiento y no tenemos a nadie detrás. Entonces tienes que seguir y eso genera cada vez más cansancio y cada vez más hartazgo. Los profesionales además debemos identificar los sentimientos que se tienen en la familia en cada fase y tenemos que respetar esos sentimientos. Es decir, de nada sirve corregir. Es como cuando a un tartamudo intentamos terminarle la palabra y al final el tartamudo termina diciéndola él solo porque no acepta que nosotros le terminemos la palabra. Pues esto es igual, tenemos que respetar esos sentimientos porque esa familia pasará de fase cuando tenga que pasar de fase. No tenemos que intentar forzar las cosas. Y por supuesto los profesionales nunca debemos de olvidar a la hora de exigir que hay una familia detrás. Es decir, que somos humanos, que tenemos una capacidad y unos límites. Que aunque queramos sobrepasarlos, el sobrepasarlo lo único que conlleva a veces es pues eso, cansancio e impotencia porque no lo vamos a hacer bien. Para terminar, lo único que quería era leeros un escrito que lo hizo Emily Kingsley en 1987, me acuerdo, acerca de la discapacidad. Es un escrito bastante bonito y que es bastante ilustrativo de lo que nos pasa a los padres un poco. Dice así, cuando vas a tener un niño es como planear unas fabulosas vacaciones en Italia. Pues te compras un montón de guías y empiezas a hacer planes fantásticos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases sutiles en italiano. Resulta muy emocionante. Después de un montón de meses de ansiosa espera, por fin llega el día. Haces tu maleta y allá vas. Varias horas después, el avión aterriza. Aparece la azafata y anuncia: bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? Te preguntas. ¿Cómo que Holanda? Si yo he contratado un viaje a Italia, se supone que debería estar en Italia. Toda la vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta del vuelo. Ha aterrizado en Holanda y te tienes que quedar aquí. Lo más importante es que no te han llevado a un lugar horrible, repelente y sucio, repleto de pestilencia, hambre y padecimiento. Es simplemente un lugar distinto. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías, también debes aprender un nuevo idioma y conoces a un grupo nuevo de gente que de otra forma nunca hubieras conocido. Es simplemente diferente. Tiene un ritmo más lento que Italia, es menos vistoso que Italia, pero después de un tiempo de estar allí, respiras profundamente, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que en Holanda hay molinos, hay tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandt. Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de Italia y alardean continuamente de lo bien que lo han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí,
Allí es a donde se suponía que iba a ir yo. Era lo que había planeado. Y ese dolor nunca, nunca, pero nunca desaparecerá, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante. Pero si te pasas el resto de tu vida lamentándote por no haber podido llegar a Italia, nunca serás libre para disfrutar de las cosas tan especiales y tan maravillosas que tiene Holanda. Y está en mi Holanda. Y bueno, pues ya he terminado y muchas gracias por vuestra atención.